Quiero darle las gracias a la Asociación de Higos y Almendras del Hierro, bueno, por haberse acordado de mí. La verdad no sé si seré la experta, pero estoy contenta y orgullosa de aportar algo para mi pueblo del Pinar y para el Hierro en particular. Además, teniendo a mi lado a dos amigos que son, bueno, lo máximo en la historia hoy del Hierro. También quería recordar a mi amigo Armando Hernández, que en realidad creo que hubiera sido el indicado de estar en este momento, pero desgraciadamente no lo tenemos. Otra de las personas que también me hubiera gustado que estuvieran aquí es Virgilio Fernández. Aunque es mi primo, no tiene nada que ver. Sé que ha sido el diccionario enciclopédico en este pueblo, sobre las fincas, los lindes, pues todo lo que se refiere a este pueblo del Pinar. Pero por una causa o por otra, ninguno está y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Así que vamos a empezar con lo que puedo aportar sobre este tema. El origen de la higuera en la zona sur del Hierro y forma de vida de sus habitantes en torno a ella. Bien entrado el siglo XIX, la clase dominante de Valverde de la época, no de ahora, que es todo lo contrario, conscientes de que todo el sur tenía tierras productivas que podían dedicarse a la agricultura, realizaron subastas ilegales para apropiarse de estas tierras comunales dedicadas al pastoreo. A pesar de la oposición de los pastores, sus ruegos fueron ignorados y las tierras se subastaron por medio de lotes. No solamente le quitaron sus tierras, sino que sus ganados fueron exterminados, como las cabras y muchos cochinos que se criaban sueltos alrededor del pueblo y del monte. Además de apoderarse de sus tierras y exterminar sus ganados, utilizaron a los pastores para plantar higueras, levantar mojones, rotular tierra y cercar paredes. Los pastores se convirtieron en medianeros perpetuos, de la forma que todo el trabajo de la tierra les salía gratis a sus nuevos dueños. A partir de ese momento, el sur de la isla pasa a ser propiedad de la clase dominante de Valverde. Los nuevos dueños empezaron a edificar sus residencias de verano en la parte alta del pueblo, el Gusano. Recibió este nombre porque muchos de los pastores se negaban a llevarle los higos pasados que recogían durante la temporada, recriminando a los que iban a llevárselos con la frase «te arrastras como un gusano». Al finalizar el verano, les eran entregados los frutos recogidos por esta humilde gente que había sido segregada y disminuida de muchos de sus derechos y conducidas al más brutal servilismo. Debido a dichos actos ilegales, empezaron los incendios para no dejar huella. El último incendio de 1899, desgraciadamente, destruyó todos los archivos municipales, incluso el antiguo cabildo, los protocolos de las antiguas escribanías y gran parte de los documentos del juzgado municipal. Todo ello provocado intencionalmente. Por ello hoy no tenemos donde conocer la pequeña historia de la isla del Hierro. Solamente sabemos los pleitos habidos entre las familias más pudientes para hacerse con el control y gobierno de la isla. Estos nuevos dueños, que adquirieron las tierras en la zona sur en subastas ilegales, empezaron a obligar a los pastores a plantar higueras en dichas tierras. Las primeras higueras en plantar fueron en la hoya de Tecorón, en las fincas adquiridas por don Félix Durán y don Juan Miguel Padrón, los dos de Valverde. Como todo el resto de las tierras eran comunales, las cabras de San Antonio y los pastores con sus ganados se comían las higueras recién plantadas. Al principio hubo una lucha titánica entre los pastores y los nuevos dueños de las tierras. No fue fácil convencer a la gente del Pinar
que los higos mataban mejor el hambre que las cabras. Se dice que para convencerle, el tal don Félix apareció un día en el mentidero con una alforja al hombro. Uno de las dos bolsas de la alforja estaba llena de cuernos de cabras y la otra de higos pasados. Él preguntaba: ¿qué es mejor para comer, los higos o los cuernos? A mitad del siglo XIX, la plantación de higueras proliferó rápidamente, encerrándose en corones circulares de paredes de piedra seca para que las cabras no las comieran. Las cabras salvajes de San Antón comenzaron a disminuir durante 1980. Se autorizó a cazarlas para que no se comieran las higueras recién plantadas en las zonas limítrofes a las laderas del Júlar. En 1890 ya se habían extinguido. A partir de ese momento histórico, todo el sur de la isla pasó a ser propiedad de la gente acautalada de Valverde. Este pueblo, descendiente directo de los Bimbabes, nunca ha aceptado la sumisión y han querido ser siempre dueños de su destino. Tienen la satisfacción de que todos los visitantes que han pasado por el Hierro en diferentes épocas los han calificado buenas personas, han ostentado el título de un pueblo noble y viril. En la portada del periódico La Opinión, en su edición del 5 de mayo de 1903, y nunca se han rendido en las adversidades. Hoy voy a contar una pequeña historia de mis abuelos maternos. Los dos vivieron y criaron sus hijos gracias a los higos pasados que recolectaban de sus higueras. Severiano González Morales nació en El Pinar, La Goronita, el 29 de diciembre de 1898, hijo de pastor. Silvestra Morales Morales nació en El Pinar, en El Gusano, el 22 de noviembre de 1905. Cuando contrajeron matrimonio, mi abuelo tenía 23 años y mi abuela 16. Mi abuelo había ya ido a Cuba por primera vez, porque fue 2 veces, una soltera y otra casado. Cuando fue a Cuba por primera vez tenía 16 años. No sabía leer ni escribir. Nunca había asistido a la escuela. Solamente pastoreaba el ganado con su padre, aunque tenía una inteligencia fuera de lo común. Nadie le engañaba cuando sacando las cuentas de cabeza al vender los higos. Su padre fue pastor de ganado de cabras toda la vida, así como sus ancestros y sus hermanos. Cuando la primera generación de piñeros fue a Cuba, el pueblo se fue quedando sin hombres para trabajar las tierras. Desde que tenían 15 o 16 años ya emigraban, motivo por el cual estos nuevos dueños de los terrenos se iban quedando sin medianeros de sus tierras y tuvieron que ir vendiéndolas por no tener mano de obra que las trabajase. Por otro lado, los piñeros que iban a Cuba no tenían en mente sino reunir plata suficiente para poder comprar nuevamente esas tierras comunales donde sus antepasados habían criado sus ganados y volverse a ser dueños de las mismas. Mi abuelo fue uno de ellos. Cuando llegó a Cuba, lo primero que hizo fue ir a trabajar en la caña de azúcar de sol a sol para poder reunir dinero suficiente y mandárselo a su padre para que fuera comprando algunas fincas que se iban vendiendo los caciques de Valverde. El dinero se enviaba en mano, con algún paisano que regresaba al Hierro. No habían bancos ni tenían conocimiento de ellos, sino que entregaban directamente el dinero a familiares para que pudieran comprar las fincas que estaban en venta y pudieran ir adquiriendo nuevamente las tierras que le habían arrebatado a sus antepasados. Pues era la meta de todo piñero que emigró a Cuba en ese momento. Cuando mi abuelo llegó de Cuba soltero, ya su padre le había comprado la finca El Pinito, en Los Hables, a don Vidal Quintero Rocha, natural de Valverde, el 28 de junio de 1920, por el precio de 500 pesetas. Luego, la segunda vez que fue a Cuba, ya casado, compró las fincas del Canto cerca de Tecorón y un lote en el Hulan,
lindando con el lote de Juan Fernández, Juan Baltasar, todas ellas dedicadas a la plantación de higueras. Anteriormente habían sido de don César Padrón Espinosa de Valverde. Como mi abuelo, lo hicieron la mayoría de piñeros que fueron a Cuba. El pueblo y sus tierras volvieron poco a poco a pasar a manos piñeras. En estas últimas décadas se han ido comprando las fincas de mata que fueron adquiridas por Juan Castañeda de los Guerras. Dicha finca la había tenido de medianero toda la vida Valentín González Machín de las Casas, a una tal doña Amelia de Valverde. También una de las fincas de la Empalizada la compró Juan Quintero, Juan Urquía. Una de las fincas de la Casita Llano la compró Damaso Hernández, Maso Panchillo. Su hermano José Hernández, José Panchillo, la finca de Olla de Juan de León. En el Cascajo, Gorón Infante compró Miguel Morales, Miguel Pitón. Todas ellas fueron compradas con dinero de Venezuela. Todavía hoy, los más viejos recuerdan muchas casas en el Gusano, propiedad de la gente de Valverde. Una de los últimos en vender de dicha casa fue el senador Federico Padrón, que se la vendió a una alemana. En una época fue famoso don Domingo Padrón Padrón, Domingo Pío, muy famoso en Valverde. Se mudaba al Pinar, al Gusano, los veranos para que los medianeros le entregaran los higos pasados que habían recogido de su finca. Otro cacique de Valverde fue don Isidro Padrón Hernández, que tenía su casa en el Roque y también venía todos los veranos a recoger los higos que los medianeros recolectaban en varias fincas que poseía. Uno de esos medianeros fue Cristóbal Padrón Zamora, conocido con el sobrenombre del Cabo Cristóbal, primer repartidor de cartas en el Pinar. El tal don Isidro era a la vez recaudador de tributos en el pueblo y no cobraba a los vecinos si no le llevaban algún regalo, como huevos o alguna gallina. Si esto no ocurría, les hacía ir a Valverde para pagar dichos tributos. Los últimos que están viniendo en el verano al Pinar, pero ya personalmente a recoger sus higos de las higueras, son la familia de los Canos, que todavía tienen fincas en el Mate. La forma de repartir los higos era el tercio, 2 partes para el dueño de la finca y una para el medianero. No obstante, antes que las higueras produjeran el fruto, esa pobre gente tenía que rotular tierra, cercar paredes y plantar higueras sin beneficio de ninguna clase y saliendo gratis a los nuevos dueños. La mayoría de esas fincas adquiridas nuevamente por los piñeros estaban bastante lejos del pueblo, como los Hables y el Julan, a 1 o 2 horas caminando, que se convertían al doble si contábamos el camino de ida y vuelta. Fue por esto porque empezaron a edificar unos pajeros en dicha finca. Estos pajeros estaban hechos de piedra seca, sin encalado de ninguna clase, y el piso de bosta de animales, con un pequeño aljibe al lado, así como tinglados para tender los higos y un horno para cuando los higos se mojaban poderlos secar. Además, un alprende para los animales y un arrimadero con 3 teniques para cocinar. Los pajeros tenían techo de colmo o de zinc, así como los tinglados. Eran igualmente de piedra seca, eran altos en la parte delantera y bajos en la trasera, para que pudiera entrar el sol a todos los higos que estaban tendidos y cuando lloviera no se mojaran. Mis abuelos fueron unos de los muchos que construyeron estos pajeros en su finca del Pinito, con un aljibe, un horno y 2 tinglados. En esos pajeros se mudaban los 2 meses de verano y solamente venían al pueblo a comprar a la tienda como el aceite y el azúcar, aunque aceite era poco porque cocinaban y freían con manteca de cochino. Cada familia criaba un cochino todos los años para tener carne salada y todo lo derivado del cochino durante el año. Cada familia tenía 2 o 3 burros para cargar los higos y poderlos llevar de las fincas al pueblo una vez pasado. Casi no existían vacas. Los burros también les servían para arar los terrenos alrededor de las higueras y a la vez sembraban lentejones, chícharos, lentejas y cebada en las tierras mejores.
mientras que los matorrales plantaban tuneras y almendros. En la mayoría de las fincas tenían una era para trillar y recolectar estos cereales, que también los vendían, así como las almendras. Las mollares eran las más apreciadas y se cotizaban más caras. Por lo tanto, los burros servían para trasladar toda clase de menesteres de un sitio a otro, y a la vez también para trasladar a las personas cuando las distancias eran muy largas, especialmente a las mujeres. La finca de la Garza, mi abuelo la llamaba El Canto, eran todas de lajiares y prácticamente no existía tierra. También plantaron higueras en dichos lajiares de lava y se daban estupendamente. Eran las primeras higueras donde maduraban las brevas y más tarde los higos. La higuera produce dos frutas diferentes. El primero, las brevas, que empezaban a madurar en la olla de Tecorón para el Día de la Cruz, desde mayo, y luego los higos, que maduraban en agosto. La higuera. La higuera se plantó primero en la zona norte de la isla y en el Golfo, hasta que se dieron cuenta de que era el sur donde mejor se daba. La higuera encontró en la zona sur la tierra y el clima apropiado para que se dieran los mejores higos. Según el color del fruto se llamaba la higuera morada, negra, cotia y blanca. Los higos morados, llamados también nogales, eran los más cotizados por ser los más jugosos y de mayor tamaño, alcanzando los mayores precios en el mercado. Se exportaban al resto de las islas, especialmente a Gran Canaria. En la actualidad ni siquiera se cosecha para el consumo de la isla, debido a la gran sequía que hemos padecido en los últimos años, además del gran incendio forestal de 2006 que arrasó la zona sur y el oeste de la isla, y con ello todas las fincas de higueras que había en dicha zona. La higuera se planta de gajo. Hay que hacer un hoyo bastante profundo en la tierra, ya que entre más profundidad, más humedad hay. Al enterrar dicho gajo tiene que tener una o dos púas. La distancia de una plantación a otra son aproximadamente 6 metros. Una vez plantada, tarda unos 5 o 6 años en dar los primeros frutos. En el pinar, la mayoría de los higos son morados, pero también están los blancos y cotios. Existe también la brevera con higos negros, pero que produce pocos higos. La higuera morada alcanza el mayor crecimiento y muchas veces son gigantescas. Se dice que en la empalizada había una higuera tan grande en la finca de los Buscalagujas que un hombre no podía tirar una piedra de un lado a otro de la higuera. Estas fincas de la empalizada fueron adquiridas por el vecino del Pinar, Ramón Castañeda, con el apodo de Buscalagujas, que en Cuba había hecho una regular fortuna y con ello compró casi toda la empalizada. Quiso volver a Cuba por segunda vez, pero cuando llegó a Tenerife para realizar dicho viaje se compró un billete de lotería y resultó premiado con 28.000 duros y desistió de dicho viaje y regresó a retornar nuevamente al Hierro, donde siguió comprando más fincas a la gente de Valverde. Todo esto ocurrió en el año 1919. La higuera no necesita muchos cuidados para dar fruto. Lo principal es arar los terrenos a su alrededor, donde están plantadas, y cavarlas a principios del mes de enero, cuando ya haya llovido un poco. Luego hay que espiojarlas y quitarles los pimpollos que se van saliendo en el tronco, así como ir quitando los gajos rastreros y el resto de los gajos, dejando una o dos púas para que los higos salgan mejores. Todos estos desechos son recogidos para echar de comer a las cabras, que son su comida favorita. Las higueras no necesitan abono de ninguna clase y su fruta es 100% ecológica. También resulta sencillo pasar los higos. Después de cogerlos de la higuera bien maduros, con una mano y mientras que en la otra sostener el cesto, se depositan y se tienden en el tendal al aire libre sobre una capa de basa durante 8 días. Cada 8 días es una camada. Al terminar esta y recoger los higos del tendal, se empieza a recolectar
los higos de la siguiente camada. En las fincas donde hay muchas higueras existen los tinglados para tender los higos. El motivo principal por lo que se usaban los tinglados es que los higos no se mojaran cuando lloviera. En la recogida de los higos participaba toda la familia y los vecinos se ayudaban a unos a otros, soportando el intenso calor del verano. Estaban cogiendo higos de sol a sol, todo el día, y no dejaban ni un higo en la higuera. Con la escoba se alcanzaban las ramas más altas y los higos que había en ellas, después de subirse las personas en los gajos más gruesos para que no se desgajara la higuera. Parece increíble, pero mientras estaban cogiendo higos no dejaban de cantar, y unos se contestaban a otros, hombres y mujeres. Sus letras eran monótonas y expresaban tristeza y hasta dolor. Los últimos que se usaba para todos estos menesteres eran los utensilios que se usaban para todos estos menesteres eran la barqueta, la canasta y el cesto, todos ellos confeccionados de mimbre. También utilizaban el costal hecho de lana de oveja, lleno de higos, pesaba 72 kilos aproximadamente. En ellos se llevaban los higos ya pasados para la casa del pueblo cargados en los burros. En casa ya se procedía a escogerlos en diferentes categorías: primera, segunda, tercera y de bestia para los animales. Los higos, una vez escogidos, los primeros o de flor, de primera o de flor, se vendían para embarcar, ya que eran los más cotizados. Los de segunda también se vendían, pero más económicamente. El resto de los higos que no se vendían, sino se calcaban en barricas estropeadas o escaños de madera de tea para dejarlos para el consumo de la familia durante todo el año. El motivo de calcarlos era para que no se picaran por la traza. También se cambiaban los de segunda por castañas que venían del Golfo en cestos de medio almud. La vida de los abuelos. La vida de los abuelos era ir todos los días al campo. Se levantaban con el lucero del alba y después del abuelo tomarse un vasito pequeño de aguardiente, se preparaban con los burros para ir a las diferentes fincas que poseía, ya que todas estaban bastante lejos. Siempre iban en compañía de varios vecinos y la mayoría salían por el camino del Roque. La higuera de la Tacha era el punto donde se esperaba la mayoría de los vecinos para ir todos juntos a los diferentes lugares, como los hables y todas las fincas que se encontraban en ese camino. Lo primero que hacían cuando llegaban a la finca El Pinito era recoger los higos del tendal, todavía de noche, para luego, cuando empezara a salir el sol, ponerse a coger los higos de la higuera todo el día, de sol a sol. Solamente descansaba en el mediodía para comer algo, generalmente gofio amasado con queso, con higos frescos. La mayoría de los días se quedaban en el pajero 2 o 3 días, porque de ahí se trasladaban a las diferentes fincas, el Julan y el Canto, a recolectar los higos de esas zonas. Esa era su vida los meses de agosto y septiembre. Los domingos no salían al campo, pero mi abuelo se ponía a escoger higos todo el día y a clasificarlos, mientras mi abuela hacía el queso por la tarde de la leche de unas cuantas cabras que poseían. En la casa de mis abuelos salían todos los años un camión de higos comprados por los González procedentes de Azofa para enviarlos a Las Palmas de Gran Canaria, donde tenían negocio. Mi abuelo tenía fama de tener unos higos de primera o de flor, fuera de lo común. Todavía recuerdo la miel que soltaban por el culo del higo. Esto era debido a que cuidaba bien las higueras y los higos. Mientras estaban en el tendal, se viraban todas las noches y se iban quitando los malos para las bestias. No tenían otros ingresos, sino lo que cobraban por los higos en el verano y por el queso que hacía mi abuela y vendían en las tiendas del pueblo. Mi abuelo nunca tuvo que trabajar a jornal para nadie y pudo sacar a sus hijos adelante con lo que producían sus fincas compradas con dinero de Cuba.
como mis abuelos, vivieron la mayoría de los vecinos de este pueblo del Pinar. No quedó ningún vecino de su generación que no fuera a Cuba, o más tarde a la Argentina y Venezuela. La mayoría vivían del dinero que sacaban de los siglos pasados que vendían en las tiendas del pueblo, como eran Ledrigio Hernández, Cipriano Fernández, Pedro el de Justa, Miguel Rodríguez, que también tenía el correo. Estas eran las tiendas que compraron higos en Taibique, ya que en las casas estaba Patricio Cabrera. Las almendras las vendían entre los vecinos de la isla, que venían de todos los pueblos a comprar higos y almendras, siendo las más codiciadas las mollaves. También se trasladaban al norte, antes el barrio, a cambiar higos por papas, que en el Pinar no se cosechaban. Los cambiaban también por toda clase de verduras, como calabaza y habas. Hubieron grandes cosecheros de higos en el Pinar, entre ellos Ramón el Tecoronero, en la olla de Tecorón, José Castañeda González, en la Sabinilla, Ramón Morales, apodado Ramón Carnerito, en la olla El Gallego y Montaña Quemada, Juan Fernández, Juan Baltasar, en el Julan, Eligio Gutiérrez y su mujer Herminia Daniel, en Los Hables, Ventura Hernández, en Los Hables, Camila Padrón, en Los Pajeros, Juan Padrón, Juan Lerna, en Los Cariles, José Pérez, en la Costa, Francisco Santos, en Las Lapas, Sebastián González de las Casas, en Los Hables, y así muchísimos más. No podría enumerarlos a todos. Todos ellos vivieron de sus fincas y higueras y pudieron sacar a sus hijos adelante, ya que la higuera no le afectó la sequía del 48. Para secarse la higuera tienen que haber muchos años sin llover, pues sus raíces son muy profundas. A mayor profundidad que se entierre el gajo, más humedad hay en el subsuelo, que luego se van mezclando con la poca agua que les cae todos los años en la superficie. Así que esa generación de piñeros que compraron sus fincas con dinero de Cuba no tuvieron que volver a emigrar. No obstante, sí es cierto que en dicha sequía del 48 tuvieron que emigrar nuevamente las nuevas generaciones de piñeros a Venezuela y a las Islas Mayores, y se fueron extinguiendo la mayoría de pastores del pueblo, ya que las hierbas eran escasas para alimentar su ganado y no había agua. Ocurrió lo mismo en la dehesa comunal, por lo que tuvieron que trasladarle unos cuantos a la comarca de Azofa, de Medianeros, por haber mejores pastos y más agua para poder subsistir. Por último, quiero comentarles que mi abuelo, en los últimos años de su vida, murió con 97 años de edad en mi casa en Las Palmas de Gran Canaria, y cuando se estaba muriendo, lo único que decía era que en su finca del Pinito había cogido 7 costales de higos de una camada, siendo esa la última frase que salió de sus labios.